Ya, ya. Hola a todos. Me quiero presentar primero, después a presentar Pachi, o como tú quieras, Pachi. Pachi, me encanta. Pachi está súper bien. O Pachi. Bueno, yo soy Andrea Cataldo, soy abogada de la Universidad del Desarrollo y también persona, espera un segundo que justo tengo que admitir. Ya. Llegaron a tiempo Daniel y Juan, o José. Daniel, Juan Bueno, y José. Ya. Bueno, soy abogada de la Universidad del Desarrollo. Estoy ahora cursando el magíster en Derecho Medioambiental y también, como la Isa puso en el flyer, soy militante de Renovación Nacional desde los 18 años. Eh, Mi opinión respecto a al cambio o no de la Constitución no es política, es absolutamente ideológica, propiamente tal mía, muy individual. Y lo que vamos a hablar hoy día va a ser básicamente cuáles son sus opiniones y sus perspectivas, o sea, bueno, qué es lo que ustedes piensan de la constitución actual y si es que ustedes creen que el camino a una nueva constitución es la reforma o el rechazo por una reforma. Bueno, Pati. ok. Sí, bueno, ya empezamos a conectarnos, así que qué bueno que esté llegando más gente. Hola a todos los nuevos que llegaron. Yo soy Paz, soy egresada de Derecho y soy empresaria. Tengo una empresa y una fundación de medio ambiente. Y la idea de este conversatorio es conversar y poner en perspectiva algunos puntos interesantes sobre reformar o no la Constitución a través de dos posturas generales, que es el apruebo y el rechazo. Antes de empezar, queremos con la Andrea hacer una mini introducción para poder estar de acuerdo sobre ciertos conceptos y poder hacer de este debate algo mucho más constructivo. Vamos a partir diciendo qué es la Constitución, cuál es su objetivo, vamos a analizar brevemente el contenido de nuestra Constitución y luego de eso, con la Andrea, preparamos algunas preguntas que quisiéramos hacerles a las personas que se están conectando para poder generar este debate. La Constitución, como ya sabemos, es nuestra Carta Fundamental, es una ley suprema, es la madre de todas las leyes, como dicen algunos autores, y tiene por finalidad regular las relaciones del Estado con las personas y determinar cuáles son los principios y valores que tienen las sociedades y el Estado, cómo garantizarlos y sobre todo la institucionalidad, que para mí es un aspecto muy, muy importante porque es las instituciones las que en el fondo transforman toda esta teoría, todos estos derechos a la práctica. Son ellos los que nos dan las herramientas y podemos ejercerlo desde un punto de vista material. En las constituciones tienen ciertas características o ciertas cualidades, y es que es una norma suprema, como dijimos, protege las garantías, etcétera, y tienen el carácter de ser siempre leyes rígidas, o semi-rígidas al menos. Y como ya lo habíamos conversado un poquito antes, esta rigidez es muy importante porque es la que da certeza jurídica. Si tenemos leyes, o perdón, si tenemos una constitución con un quórum que sea bajo, va a dar cabida a que cada gobierno esté modificando a su arbitrio la constitución, cambiando los principios, cambiando las bases de la institucionalidad, lo que en el fondo va a provocar un caos social, conmociones internas, etcétera. Por lo tanto, es importante que tenga un marco de reforma que no sea tan flexible. Ahora la pregunta es, frente a los problemas sociales que tiene Chile hoy día, si es en realidad la reforma constitucional el camino o la salida a todos los problemas que tenemos. Esa es la primera pregunta, para empezar a reflexionar y de ahí con Andrea vamos a seguir preguntando. No sé si alguien quiere contestar. ¿Podrías repetir la pregunta que estoy de secretaria acá? Si los auditores creen que es una reforma constitucional la solución a los problemas políticos sociales que hoy día está sufriendo Chile. No sé Es si alguien quiere difícil, responder. Me ¿ya? gustaría dar una pequeña opinión. Ya, sí, te escuchamos. Yo creo que, ¿cómo se llama? Tal vez no sea la solución completa total, pero sí es una parte que puede apoyar esa solución. No significa que la Constitución, por ejemplo, hacerla toda de nuevo o rechazarla, ¿cómo se llama? Sea como el gran problema que tiene la sociedad ahora.
son otros los problemas. Pero reformar la Constitución sí es una ayuda. No es la gran solución total, pero sí es la forma de intentar encontrar un punto de que apoye estos nuevos movimientos que se están generando, porque uno suele leer, como por ejemplo en los diarios, en las noticias, que muchas cosas son inconstitucionales, y ya a partir de esa pauta no te deja así como atado de mano. Y eso no está bien, pues, no está bien. No está bien, ¿cómo se llama? Que uno intente, no sé, o la sociedad intente, ¿cómo se llama?, darle una mejor salud a sus propios habitantes, una mejor jubilación, un montón de cosas que suceden. Y ¿cómo se llama? Y que la misma Constitución sea como una trampa que te diga que no se puede, significa que algo malo está por ahí. Ya, perfecto, Edo. Muchas gracias. Vamos a contestar esas preguntas como un diálogo más adelante, porque de hecho eso está, lo pusimos como un tipo, una pregunta en realidad. Em, ya, antes de responder esto, de empezar el diálogo, voy a comenzar a explicar un poquito, pero muy brevemente, muy someramente, lo que es la Constitución, más que explicarlo, como decir cómo está compuesta. Y la Constitución está dividida en básicamente tres grandes partes, que la primera es la parte orgánica, la segunda es la parte dogmática y la tercera es la idea del derecho. Entonces la primera parte orgánica es la que establece la estructura, la descripción y funciones de las instituciones. Principalmente está contenida en los capítulos 4 al 14 y describe las instituciones del Estado, básicamente. En la segunda parte, la dogmática, vamos a encontrar los derechos y los deberes constitucionales en el capítulo 3 y específicamente en el artículo 19. Esto se asocia a los derechos fundamentales. Es un artículo que contiene 26 numerales que a su vez reconoce y asegura más de 26 derechos fundamentales. Y por último, la tercera es la idea del derecho que les mencioné anteriormente, y que en la Constitución chilena está concentrada en el capítulo 1 y que establece las bases de la institucionalidad. Acá establece las reglas mínimas y principios básicos con los cuales la Constitución se compromete. Aquí encontramos, por ejemplo, el principio de supremacía de la persona humana, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, que Chile es un Estado unitario, desconcentrado y descentralizado en su caso, una república democrática y el resguardo del Estado de Derecho, entre otras. Ahora, me gustaría también partir diciendo que aquí no estamos ninguna, o sea, yo ni Paz estamos tratando de dar una dirección. Queremos que ustedes piensen realmente con este diálogo que se va formando, qué es lo que ustedes creen mejor, un apruebo total por una reforma total, un apruebo por una reforma parcial o un rechazo completo. ¿Ya? Aquí no queremos que ustedes tampoco piensen que somos tajantes y que somos de derecha y no, o de izquierda, no sé, no, para nada. Queremos un diálogo porque vamos a partir por partes. Vamos a debatir ciertas partes de los puntos de inflexión que pueden existir en la discusión sobre la Constitución. Bueno, entonces, como primera pregunta, que me gustaría que, si ustedes quieren participar, por favor, lo pueden hacer. La primera pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre el origen de nuestra Constitución, que fue creada en tiempos de Pinochet? ¿Y creen ustedes que tiene validez al día de hoy? ¿Y creen que también este es un punto relevante en el debate sobre la reforma constitucional? ¿Queremos escuchar sus ¿Algo? opiniones? Pueden opinar. Ya, repite la pregunta. Ya, la pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre el origen de nuestra Constitución? Va a ser la primera pregunta. ¿Qué Sí, opinan? yo voy Aquí a tenemos una explicar un pregunta. poquito esa pregunta antes de que alguien empiece a responder, porque como bien dijo Andrea, esta constitución fue dada en un contexto de facto. Por tanto, muchos de los argumentos que uno puede leer habitualmente en redes sociales dicen relación con el origen de esta constitución. Y la pregunta que queremos hacerle es esa. En el fondo, ¿ustedes creen que ese es un fundamento o atacar ese punto en realidad va a solucionar los problemas actuales, o si la reforma va orientada a legitimar el origen de esta constitución?
¿Qué opinan ustedes sobre eso? Activen su micrófono y respondan. Sí, sí, hay que activar su micrófono. Yo tengo una respuesta, pero para la pregunta que acaba de hacer Conde de Poveda, está aquí, con ese nombre. Ya, a ver. Espera, que se me va acá el chat. Ya dice, ¿qué dice la revisión de la literatura especializada respecto a reformas constitucionales en el mundo? ¿Tienen una respuesta o yo vuelvo a repetir sobre No, no, Carl Lowenstein, que de verdad... mira, tú puedes repetir eso enseguida. Respecto a ese punto, el diálogo que queremos hacer ahora es más cercano, más no qué opina la literatura internacional respecto a este tema, sino qué opinan ustedes desde el sentimiento y desde el deseo, desde la realidad intersubjetiva, ¿ya? Claro, Más desde la que, persona, desde lo que ustedes ven todos los días, como... claro, no siendo influenciados por literatura extranjera o quizá incluso amigos, por lo que sea, es lo que tú piensas, que es lo que tú crees. Y esto no está marcado por una ideología de izquierda o derecha, solamente queremos saber qué opinan ustedes. Creo que esto sea un diálogo. Ya, Isa. Ya. ¿Qué otra pregunta No, no, ¿tú tienen? qué querías contestar? ¿Qué querías Respecto contestar a la pregunta. Ujú. Sí, o sea, como lo explicaba anteriormente, que yo tengo un amor por Carl Lowenstein, que claro, el proceso social tiene que ir al debe con el proceso constitucional, tienen que ir de la mano, porque respecto a los tipos de constituciones que nosotros nos explicaron ya hace bastantes años, el traje no puede quedar grande, o sea, tiene que ir a medida con el proceso que se vaya viviendo. Nosotros, como perfectamente puedo decir, no, yo rechazo tajantemente porque no considero que el país esté con la educación cívica suficiente para crear una constitución, y es válido, pero también hay que ir verificando lo que la gente está pidiendo y el proceso que se está viviendo. Entonces, posiblemente esta constitución ya se encuentre obsoleta y haya que hacerle unas modificaciones. No estamos hablando de que vaya a empezar de cero, porque ninguna constitución empieza de cero, siempre se apoyan en otras constituciones anteriores. Claro que sí. Entonces, yo considero que dependiendo de los dos puntos, que son igual de válidos, hay que atender a los procesos sociales. Uno puede pensar en sí, no, yo rechazo, pero resulta que hay que verificar el proceso de la persona de al lado, el proceso social, no sé, por ejemplo, esto que pasa con las ollas comunes, hay que ir viendo un montón de realidades sociales, en el fondo, que es importante atender antes de pensar en sí o no en un cambio constitucional. Aunque yo considero personalmente que como país no estamos preparados para un cambio de constitución, porque en el fondo nos falta bastante educación cívica, y eso también es verdad. ¿Y ustedes creen lo mismo? Le pregunto y emplazo a cualquiera. Yo creo que existe falta de educación cívica, pero también he visto que se generan cabildos abiertos, y dentro de eso, igual dentro de la comunidad existe ese interés de entender lo que es la Constitución, porque he visto que son apoyados por abogados, por ejemplo, que realizan estas charlas y como no te lo explican como al nivel de la ley, pero sí que puede ser entendible por una persona, un ciudadano. Entonces, esto, O sea, sí, siento que al menos hay un grupo de la población que sí se está interesando. Y esto hace que no hay que infravalorar o considerar que las personas no son capaces de aprender. De hecho, por algo, por ejemplo, los matinales comenzaron a tocar estos temas. Si las personas no hubieran estado ahí con estos temas, significa, seguirían con lo que hablaban antes, de que era farándula y temas más burdos. Pero la sociedad en sí Yo veo, está intentando, aprender. yo veo que el Sí. cambio de la Constitución es una cortina de humo para todos los cambios que se están solicitando. Porque un hecho concreto es, por ejemplo, que nos han bajado los sueldos a los políticos después de todo lo que ha pasado. Entonces,
nos estamos dando vuelta en cambio de constitución cuando lo que necesitamos es cambiar el modelo del FP y bueno, todo lo que ya sabemos que no se ha hecho. Claro, pero muchas de esas cosas están, como se dice, amarradas en la Constitución, también hay que pensarlo. El No decreto sé si será tan 3040, así. que es el tema de las FP, y también hay derechos actualmente que tampoco están considerados dentro de la Constitución, que han ido creciendo con el tiempo, como es el de las comunidades LGTB, etcétera, que actualmente piden un espacio dentro de la Constitución, porque la Constitución actualmente ampara a la familia, pero el concepto de familia no está muy clarificado. Entonces, hay cosas que hay que O sea, yo modificar. creo que eso no es algo como para hacer un cambio de constitución, ¿no? Yo creo que hay cosas más relevantes que estas, pero por ejemplo, la FP, la salud, cosas de ese ámbito, por lo que yo poco entiendo, no están relacionadas con la Constitución, pues eso se puede hacer de otra forma, ¿no? Y Jonathan, ¿tú opinas que la discusión sobre el cambio constitucional que tenga su origen en el mismo origen de la Constitución tiene algún tema es de relevancia? Eh, O sea, por haber no sé, nacido de un gobierno de facto. es que yo creo que es toda una cortina de humo solamente, no veo que es como, es algo que hicieron para que la gente deje de salir a la calle, fue un intento de apagar este incendio, pero no, Pero no Jonathan, lo veo más hablando allá. así con la mano en el corazón, ¿tú crees realmente que se van a bajar en algún momento los sueldos? ¿Realmente va a cambiar el decreto 3500, que es el que habla de las FP? ¿Crees tú que realmente eso pase? Hoy no, pero si la lucha sigue, sí. Oye, Cata, yo personalmente yo pienso que sí, y no pienso que esto tiene que ser o no como lo que ellos quieren o lo que no sé. Yo creo que ellos tienen como servidores públicos que son servir a la sociedad civil, no servirse ellos a la sociedad civil. Es que Entonces, lamentablemente eso es lo que está pasando. estos sueldos infladísimos que tienen no son constitucionales, digamos. No digo que sean inconstitucionales tampoco, pero no están reglamentados por la Constitución. O sea, en ninguna parte de la Constitución dice que ellos se van a pagar 30 veces un sueldo mínimo, por ejemplo. Entonces, lo que yo creo es que la gente hoy día ve de repente este proyecto de reforma constitucional como una pantalla de humo para, para posponer lo que hace falta en Chile hace mucho tiempo y que es la voluntad política de crear nuevas normas. O sea, en definitiva, la Constitución mandata la garantía de ciertos derechos, pero a través de una ley especial, una ley que no existe. Por tanto, esa garantía no existe en la práctica. Esa garantía existe en la Constitución, en el papel, pero no en el día a día, no con las familias, no en la calle. Entonces, yo creo que lo que hace falta en Chile de repente es cambiar estos políticos de antaño y poner gente que sí sea más representativa y que sí tenga voluntad política de servir a la sociedad. Porque con unos sueldos de 30 veces un sueldo mínimo, naturalmente la gente que está ahí no es necesariamente gente con vocación de servicio público, sino que hay gente que Te está comento, interesada sí, en tener un sueldo muy atractivo. te comento, en Argentina los sueldos son creo que peores. En Argentina los sueldos creo que son peores. No creo que la reforma constitucional sea el camino en Chile. Vuelvo a reiterar, a mi entender, digamos, yo soy profesora en historia, creo que la constitución chilena, aún reglamentada en el gobierno de Pinochet, le dio a Chile una estabilidad política y económica hasta el día de hoy que no tuvieron los otros países latinoamericanos. El avance del progresismo, de la izquierda, de los grupos de choque contra los órdenes establecidos, no tuvo el mismo impacto en Chile como tuvo en Argentina o en otros lugares, por esa misma constitución que los ha salvado, obviamente, de muchos problemas. Ustedes los pases de izquierda a derecha, de centro para derecha, o cambio partidario, no han golpeado tanto a la sociedad como nos han golpeado a nosotros, porque tienen una constitución muy firme que los ha apoyado. Yo creo que sí hay obviamente un cambio de mentalidad, un cambio en cuáles son, digamos, las necesidades que tiene la sociedad hoy en día, de lo que cree que el Estado le debe garantizar o dar, pero no es el camino una reforma constitucional, porque no hay que olvidarse que quienes van a realizar la reforma constitucional no va a ser el pueblo,
son actores políticos con intereses propios y mucho más grandes que satisfacer a la necesidad o no de un pueblo. Es lo que se pretendió en Argentina en 2011-2012 con el gobierno kirchnerista, reformar la Constitución. De ninguna manera el pueblo iba a salir beneficiado. Y cuando hablaba, perdón que no, que creo que era Sebastián, no sé quién, sobre las comunidades LGTB y lo que fuera, en Argentina no hizo falta un cambio constitucional, hace falta un cambio de mentalidad, o sea, porque las leyes no van a concientizar por sí solas. Entonces creo que realmente lo que es la reforma constitucional chilena, desde el lado de Argentina, por el tiempo que estamos viviendo hoy, abre un paso muy grande al Grupo de Puebla y al progresismo en Latinoamérica, y sería lamentable que pueda tener connotaciones negativas en Chile. Muy cierto. Ahí tenemos un buen ejemplo en derecho comparado cómo le resultó a los vecinos argentinos. Claro. Igual recordar que la Constitución de 1925 fue creada también fue por un plebiscito para corregir los vicios de la Constitución de 1833. Entonces, el plebiscito quizás puede funcionar. Lo más probable es que de alguna u otra forma funcione. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Este es el camino? ¿El plebiscito es el camino? Convención constituyente, convención mixta, ¿qué opinan ustedes? ¿Yas? ¿Seba? Estaba esperando mi comentario. Sí. ¿Cómo está este bello matriarcado? Lo veo, hay bastante mujeres, pero igual hay hombres, ¿eh? Eso es bueno. Mira, para empezar, yo creo que llamen Constitución de Pinochet. El viejito con suerte sabía hablar, se hablaba súper mal. ¿Cómo hacer una constitución? Pinochet no hizo una constitución, fueron los intelectuales que hicieron la constitución de un modelo anglosajón que sacaron de Estados Unidos e Inglaterra, porque de ahí viene una verdadera constitución neoliberal que se puede hacer. Entonces, ¿que Pinochet la hizo? Se escucha mal, Seba. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Entonces, que Pinochet haya hecho la constitución, ¿para qué? La Si constitución apenas de Lagos. apenas sabía hablar el pobre viejito. Y no es por defenderlo ni nada, ¿no? Pero nada mismo. O sea, nosotros nos referimos más que a que él hubiese El tiempo, creado, claro, sí. no, él, Pero hay un lado político que se llena la boca diciendo que es de Pinochet. Y Pinochet, con suerte, sabía hablar. el problema A eso es lo que voy yo. que el problema de la discusión de darle un tag, un nombre Escucha mal. a la Constitución y que la gente lo ubique, sepa cuál es Claro, que exactamente. existe un gran debate político al respecto. Si le decimos pronunciamiento o si le decimos dictadura, estamos ahí chocando dos bandos importantes. No, pero el concepto que tomaste de gobierno de facto lo encuentro súper bueno, ¿eh? Porque de verdad fue un gobierno de facto. O sea, no tiene un nombre Hay que identitario. reconocerlo. Pero la idea del cambio de la Constitución es para mejorar las condiciones del país. Y yo veo que cambiar la Constitución no es el camino, ¿no? O sea, técnicamente, si hubiéramos estado en un estallido social, yo creo que sería mala idea. Estamos claros. ¿Por qué? Porque hay un sector de una izquierda que es como una izquierda convencional o Pasional. con mira, se podría decir, Se cañó que algo de literalmente pasión. estaba tomada por otro sector que era extremista, anarquista, que solo buscaba la violencia. Entonces, estaba amenazada con ese Seba, sector. se te escucha Ahora mal. literal, No, se ahora, escucha bien. Yo creo que Isa eres tú la que escucha mal. sí. Oh, Pero ¿verdad? Ahora, literalmente, ya no está esa presión de estas células extremistas para hacer esa constitución. Yo creo que ya bajaron los ánimos y todo, entonces modernizar una constitución no es tan malo, ¿ya? Lo encuentro bueno, siempre y cuando se mantienen los cimientos bien firmes, como por ejemplo el Banco Central, que siempre hay que tenerlo aparte, fuera de las manos de los políticos, y entre muchas otras cosas más. Pero es mucho riesgo, así que, y además tengo un pacto con el diablo, así que tengo que sí o sí decir que rechazo. Eso es de mi parte, así que, pero de qué es buena idea por mientras haya paz en el país. A eso voy yo. Porque si hay grupos que tienen amenazado a políticos, no va a salir nada bueno de eso.
Yo creo que, Perfecto. yo creo, no sé si se escucha, sí se escucha. Yo creo que hay un problema con muchas personas que no pueden dar su opinión libremente, tanto para la prueba como el rechazo, por el mismo miedo al rechazo, el rechazo social. Y yo creo que, bueno, la opinión de todos ustedes vale la pena, porque también los insto a que nos cuenten qué opinan ustedes sin que haya un rechazo o que alguien lo juzgue. Porque la verdad es que yo personalmente no puedo dar mi, mi opinión, pero, pero sí me gustaría escucharlos a ustedes. Podríamos hablar de los argumentos de pro y de contra. Podríamos A todo esto Sí, pero escucho pajaritos, no sé quién tiene pajaritos, pero se ¿sí escuchan. que es un pajarito? Son míos, pero voy a poner en silencio el este. a ver, chicas, lo que Oye, podríamos haciendo un paralelo, White, un momentito, quería saludar que se acaba de conectar la Connie Peña, la Lore Toro y Joaquín Rivas, que no sé quién es Joaquín sí, Rivas. les damos la bienvenida al conversatorio a todos los que están entrando. Lo que yo quería proponerles, Cata y Andrea, es de repente hacer preguntas a algunas de las personas que tenemos conectadas en particular, para poder escuchar la opinión de cada uno según las distintas temáticas. Entonces, Ya, sí, perfecto. ya, yo A voy a ver, partir con una pregunta y voy a elegir a una de las personas para que me conteste. ¿Les parece? O el que conteste, el que sí, pueda, el que que tenga conteste, su audio que bueno. si no, ahí le dimos Sí. con dedo. Es que si es así, no están contestando. Ah, la idea del conversatorio se está frustrando un poquito. No, les damos 30 segundos, después de esos 30 segundos elegimos a nosotros a dedo y ustedes van a tener que responder. Ya, perfecto. Bueno, la segunda pregunta. Sí, no, yo quería hacer una pregunta intermedia a propósito de lo que dijo Sebastián sobre la importancia de mantener la autonomía, por ejemplo, del Banco Central. Yo quiero saber qué opinan las personas sobre si el Tribunal Constitucional, por ejemplo, es realmente autónomo o si ellos piensan que en alguna medida se ha ido politizando el Tribunal Constitucional a momento de declarar la inconstitucionalidad de alguna normativa. No sé qué opinan. Chiquilla, ojo, hay muchas personas aquí en el grupo que no estudiaron derecho o no tienen mucho conocimiento del Tribunal Constitucional. De hecho, yo creo que a varios nos ha costado entenderlo. Si pueden hacer Sí, una introducción de qué es el Tribunal Constitucional en otra, y hacer una introducción en realidad, conversar un poco de eso. ¿Cuál es su finalidad? ya. Andrea. Primero me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ustedes saben que existe un tribunal constitucional acá en Chile? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Les voy a contar más o menos de qué es, o sea, de qué trata esto. El Tribunal Constitucional de Chile está también regulado orgánicamente en la Constitución y es un órgano jurisdiccional del Estado chileno, es colegiado, autónomo e independiente, o sea que no pertenece al Poder Judicial, ¿ya? Está separado, porque es autónomo. Colegiado significa que hay más de una persona que pertenece a este tribunal, son más de un juez. Perfecto. Y el objetivo de este Tribunal Constitucional es ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes. ¿Ya? Ahora, fue creado originalmente por una reforma constitucional en 1925. ¿Ya? Y la verdad es que esto existe en general para saber qué, esto voy a explicarlo como con manzanita y perita, más o menos con un lenguaje súper poco técnico, pero es para ver si es que una ley es o no constitucional y si esto significa que no atente contra las garantías constitucionales del mismo, la misma constitución. No sé si puedo explicarlo más simple. A ver, si es que hay una ley, por ejemplo, pongamos la ley de yo voy a matar a alguien. Ya tú puedes matar a quien tú quieras. Esa es una ley, ¿ya? Le hicimos ley, perfecto. Entonces ahí pasa por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nos va a decir, esta ley es inconstitucional porque hay una norma que me prohíbe matar a otra persona. ¿Ya? Eso es básicamente lo que hace. Es la entidad que nos permite o no saber qué ley es constitucional y qué ley no es constitucional.
Consulta, Andy, ¿cuál es la importancia, de modo para que se entienda, cuál es la importancia del Tribunal Constitucional de que sea autónomo, que esté separado del Poder Judicial? Significa que no es politizado, que no debería tener absolutamente ninguna influencia de algún poder del Estado. O sea, ni el poder ejecutivo, judicial, legislativo, nada. ¿Ya? Solamente debe ser tan autónomo, tan independiente, tan la opinión y la fuerza de sus comentarios, de comentario constitucional, es tan autónomo, o sea, que ellos toman esta decisión y nadie más la toma, más que ellos, solamente en ellos reside este poder, ¿ya? Es tan importante esto que hasta ahora hay leyes que no han podido salir a la luz precisamente porque atentan contra algunas normas de la Constitución. Y esto es lo que personas como Edo decía, claro, existen leyes que quizá nos pueden ayudar, pero que el Tribunal Constitucional después les dice, no se puede, porque no es constitucional. Entonces, dentro de esa dinámica, tenemos que ver si es que nos sirve o no un Tribunal Constitucional. ¿Qué opinan ustedes? Sí, lo que pasa es que yo quiero dar una acotación a lo que estaba diciendo Andrea, en cuanto que el Tribunal Constitucional no solamente actúa, o sea, ante la aprobación de leyes propiamente tal, sino que también actúa cuando se pone en su conocimiento el reclamo de que tal precepto de X ley ya aprobada puede ser también inconstitucional a su vez. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional a su vez quedan como precedente. Y entonces se ha producido en el último tiempo, se le ha dado mucho ese uso al Tribunal Constitucional y se ha producido toda una polémica en cuanto a que el Tribunal Constitucional en realidad es casi como una tercera instancia. O sea, imagínate, cuando ya, o sea, intentaste hasta en la Corte Suprema dar vuelta, o sea, una sentencia que tenías desfavorable, la Corte Suprema te dijo no, o sea, te dijo no al recurso de casación, ya sea en la forma o en el fondo. ¿Qué pasa? Vas al Tribunal Constitucional porque quieres que declaren inconstitucional el precepto de ley que te están aplicando. Y muchas veces el Tribunal Constitucional, o sea, el caso más emblemático en esto ha sido lo de la prisión preventiva para quienes han infringido la llamada ley Emilia. Ha sido toda una polémica que el Tribunal Constitucional es en realidad una tercera instancia. Exactamente. ¿Ya puedo hacer una corrección? Por supuesto. ¿Sí? Ya, mira, con respecto a lo que dijo Yasmín Gray, bueno, igual es interesante la postura de la tercera cámara, pero tienes que pensar que en estricto rigor la vía recursiva no se agota con la Corte Suprema, porque para presentar el reclamo por inaplicabilidad te pide tener juicio pendiente, no juicio terminado. Así que ahí ya cae un poco el tema de la idea de que sigue siendo una tercera cámara. El tema de que, por ejemplo, los proyectos de ley, vamos mejor a lo que nos atañe, se caigan cuando pasan por el Tribunal Constitucional, no es el problema del Tribunal Constitucional en sí, sino que es el equipo de asesores legislativos. Porque tienes que pensar que no puede ser que los mismos parlamentarios, ya sean diputados, senadores, no sepan qué materias son de ley y cuáles están dentro de su esfera de conocimiento, cuáles son de iniciativa del presidente y cuáles atentan a los derechos fundamentales. Porque el tema es que si se tiran un proyecto que es populista, que es abiertamente atentatorio contra la Constitución, cualquier persona que estudie Derecho sabe, a priori, solamente con el comunicado, de que se va a caer en el Tribunal Constitucional y, oh, sorpresa, su ley populista se cayó en el Tribunal Constitucional. Entonces el tema no va de que sea una tercera cámara o no. Las funciones y atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional están bien. Sigue siendo el garante de la constitucionalidad, tiene más atribuciones. Después de la reforma que se le hizo en 2005, que se le quitaron a la Corte Suprema y se le dieron a él como el tema de conocer de los recursos de inaplicabilidad, eso está bien. Lo que sí se podría cuestionar es en cuanto a la composición y conformación del Tribunal Constitucional, porque si bien es un ente autónomo, no se debe olvidar que los miembros son elegidos por la Corte Suprema, parte por el presidente, parte por el Senado, y eso ya lo vuelven, ahí sí, en una cámara política en cuanto a su constitución de los miembros, que todos tienen ciertos alineamientos políticos. Pero más no así con respecto a las funciones que ejerce directamente el Tribunal Constitucional. De hecho, por ejemplo, hablando del comentario que hizo Edo Garrido, con respecto de que, claro, las personas se están ahora entusiasmando más con la participación de los cabildos abiertos, pero este recién es un avance, es un inicio dentro de todo un desarrollo político, social, que antes no se había visto. Entonces la pregunta es, estas mismas personas legas
que no manejan mucho el tema de conocimiento de la Constitución, están aptas o no para dar opinión con respecto a la modificación o no de la Constitución. Porque si se ponen a pensar la Constitución del 80, cuando se creó efectivamente, como señaló Seba Márquez, efectivamente es una Constitución tecnocrática. Cuando la hizo, le hicieron los mejores constitucionalistas de Chile de la época, donde estaba Silva Bascuñán, donde estaba Evans de la Cuadra, donde estaba Jaime Guzmán. Entonces no es llegar y echar abajo una Constitución donde le hicieron personas que eran doctas en el tema, para que un grupo de personas que recién están aprendiendo a identificar elementos de la Constitución, porque para qué decirles que no entienden cuál es el trasfondo de modificar los elementos de los derechos fundamentales o superabundarlos en la Constitución, puedan o no decidir si quieren o no legislar en forma directa o no. De hecho, el trasfondo es súper grave, el tema del apruebo y del rechazo, porque de plano hay que ir sí o sí de rechazo de plano, solamente porque se cae en la idea de que las mismas personas que no tienen cultura política, que no tienen educación cívica, son los que quieren llamar a modificar la Constitución. El tema es, ¿para qué nos sirve formar un equipo si ni siquiera saben qué es lo que quieren cambiar? Porque efectivamente, como correctamente señaló Sebastián, efectivamente van a quedar la parte orgánica probablemente aquí intacta, porque no se van a dar el tiempo de reformar y crear desde cero, refundacionar el tema del presidente, del Congreso, del Banco Central, del Poder Judicial, porque no. Lo que ellos están apuntando son a los derechos fundamentales. Y sin ir más lejos, ya el diputado Renato Garín había dicho, cuando se retiró ya de Revolución Democrática y en muchas charlas posteriores, que él también está de acuerdo que se tiene que modificar la Constitución y no partir de cero, como propone la izquierda. Y esto es porque no se puede sobreabundar en derechos fundamentales y ponerlos en la Constitución. Porque si bien la Constitución tiene un catálogo del artículo 19, también tiene el tema de la válvula del quinto inciso segundo. O sea, los derechos fundamentales se pueden meter por tratados internacionales, por convenciones, por declaraciones y por cualquier otro instrumento que los regule. O sea, al final todos los derechos humanos son todos aquellos que reconoce la Constitución y que emanan de la naturaleza humana. O sea, no requieren que estén plasmados en un papel que diga tienes derecho a la dignidad o derecho a la salud o derecho a, porque eso ya los tienes por el hecho de ser persona. Y eso ya es como zanjado. Entonces, la idea de echar abajo una Constitución, porque las mismas personas que quieren echarla abajo no entienden que los derechos ya se encuentran incorporados porque son inherentes a las personas, demuestra que ya no están capacitadas a priori de poder participar en un proceso constituyente. Y eso es excluyente, de plano. Bueno, esa es mi opinión con respecto a los temas que se han tocado hasta ahora. Yo creo que está bien la opinión que dio Juan Antonio, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? De la idea de sacar hacer como un borrón y cuenta nueva de la Constitución no es muy ideal. Pero sí la Constitución del 80 y las modificaciones que hizo también Ricardo Aldago tienen algunos fallos, porque la realidad que estamos, la realidad que estamos nosotros metidos ahora no es la misma del 80 y tampoco es la misma del 2005. También sí existen, ¿cómo se llama? Problemáticas medioambientales, por ejemplo, derecho de agua, vivienda. Hay muchas necesidades que se están que son actuales. Entonces, esos son los puntos que, por ejemplo, que podría ayudar en realidad no es decir que la Constitución es todo malo, pero sí hay que mejorarla. Hay que darle más poder, mucho más herramientas para que para poder avanzar como sociedad en ese sentido. No hay que ver con la crisis ahora que tenemos de la salud. Gran parte, ¿cómo se llama?, de los recursos fueron destinados a las Fuerzas Armadas y todo ese sentido, ¿cómo se llama? Ahora nos damos cuenta a dónde tenían que haber ido los recursos antes, en invertir en tecnología que en distintas áreas. Chile ya no es el país como que se llama neoliberal de ¿cómo se llama?, de mineros, de exportar solamente minerales, porque el cobre no hasta que lo inventen el cobre sintético, que ya falta poco, lo vamos a ir de nuevo con una crisis social y económica. Entonces hay que prever todas esas situaciones y ver hacia dónde tenemos que apuntar hacia el futuro y también con la realidad que lo estamos enfrentando en realidad. Perfecto. Sí, claro que sí. Oye, qué buena, disculpa Andrea, qué buena acotación. Quiero antes que todo agradecer a Juan Antonio por su vigorosa respuesta. La idea es que podamos seguir debatiendo en este tenor como más elevado. Y quería aprovechar de preguntarle a Eduardo Garrido, ya que está siendo un participante activo. Mencionaste que había que reformar la Constitución.
mejorar que los este correos. traje que habíamos hablado antes sea un traje que quede a la medida, ¿no es cierto? Que sea un poco más acorde, armonioso a los procesos políticos que estamos viviendo hoy día. Entonces le quería preguntar, Eduardo, ¿qué aspecto te parece que debería ser reformado con preferencia? ¿Cuál es el que más urge ser reformado? Según las necesidades políticas que tiene ahora o sociales que tiene el país, es obviamente la salud y la vivienda y la jubilación. No puede ser, el otro día estaba viendo cómo se llama un caballero que tenía 75, 70 años y todavía estaba siguiendo trabajando. No. Aunque sea un caso aislado, son varias personas, ¿cómo se llama?, que están limitadas, por ejemplo, por el tema de la FP, que no tengo entendido, no son muy bien conocimiento del tema, pero que el Ricardo Lago en su tiempo, ¿cómo se llama?, con las modificaciones que realizó, le dio mucho más poder a las FP, ¿cómo se llama?, para no, por ejemplo, cuando hubieran crisis económica, que en vez de ellos recibir las pérdidas, lo recibiera el contribuyente. Entonces son como esos pequeños errores, o no sé si son errores o malicia Claro, que de son por sí, pequeños que ¿cómo se cambios llama? que hay Que que hacen que ahora no realizar. esté bien El protegido. Arreglines. problema está en que se pide, claro, el problema es que se pide el cambio, o sea, estamos hablando del cambio total. O sea, con partes de las anteriores constituciones, pero son minucias, entonces el Claro, es cambio que es... hay muchos puntos de vista, porque, por ejemplo, también se dice, ¿cómo se llama?, que la participación no sea netamente, por ejemplo, política, que sea dentro de cuatro paredes, que hubieran representantes indígenas de distintas, incluso regionales, porque pensémoslo bien, pues, Chile no es un lugar, ¿cómo se llama?, que funcione como una sola unidad, en el sentido de regional, porque son diferentes necesidades. Pues. En la zona sur, por ejemplo, el gas y el consumo de transporte es mucho más caro, mientras que la zona norte sale más cara, por ejemplo, las verduras, distintos elementos, y son otras necesidades. Entonces cada parte de las regiones tienen distintas necesidades que no se puede configurar todo dentro de Santiago, por ejemplo. Entonces, esos representantes también deberían estar dentro de la política, de decir qué necesita su región dentro de la nueva constitución. Porque, no sé, pongámosle el cambio de horario, una cosa así muy burda, que no tiene nada que ver con esto, pero mientras que en la zona sur se afecta el cambio de horario, la zona norte nosotros no es tanto como ¿cómo se llama?, los contraproducentes. El asunto es que, ¿cómo se llama?, la constitución tiene que tener, son mucha gente que está metida, que quieren meter sus intereses dentro de eso. A ver, Eduardo, disculpa que te interrumpa. ¿Nos puedes comentar cómo se vinculan estos temas en la Constitución? Porque con Andrea hicimos una introducción que no recuerdo si estabas o no, pero comentamos el contenido de nuestra Constitución, ¿no es cierto? Y cuál es el rol de la Constitución. Entonces, cuando dices que la gente necesita una mejor vivienda, por ejemplo, ¿sugieres que nuestra Constitución no tiene regulado, por ejemplo, la propiedad? ¿O que prohíbe o que dificulta que una persona pueda acceder a su casa, o etcétera? Tengo entendido que, por Porque, claro, ejemplo, puede generar no este soy muy debate que bien sea más conocimiento del constructivo. tema, pero tengo entendido, por ejemplo, que el rol de la vivienda va de por sí, ¿cómo se llama?, ligado con la parte de la familia. Entonces, ese ¿cómo se llama? Lo que pasa es que lo que yo tengo, por lo que he alcanzado a ir a algunos capítulos, tengo entendido, ¿cómo se llama?, que el asunto que se genera dentro de lo que el rol de la vivienda no está garantizado 100%. ¿Cómo no Dentro de está garantizado? ¿A qué te refieres con eso? Uno, para entrar el rol de la vivienda, tiene que meterse, ¿cómo se llama?, a los decretos supremos que están dentro de los que te puede fundamentar el gobierno, y, ¿cómo se llama?, o meterse dentro de un crédito del Estado, cosas así, o meterse dentro de créditos bancarios. ¿Puedo hacer ¿puedo hacer una acotación ahí? Sí. Ya, que yo creo que, bueno, tienes mucha razón en muchas cosas. La verdad es que no es posible tener que tener gente vieja ya, que debería estar pensionada, jubilada, trabajando. Eso es real. Yo creo que hay muchos puntos que tú comparto completamente. Pero la Constitución
no te lo va a otorgar. O sea, todo lo que tú estás hablando son materia de ley, son específicas. Reformas, más que Ahora, nada. Claro, entonces yo creo que el punto del que tú estás hablando, que pueda ser un nexo como con la Constitución, es por el quórum que se requiere para poder modificar una ley. ¿A eso te refieres? Sí, en medida sí, pero a lo que me refiero es que No, a tampoco ver, quiero yo creo utilizar que como la Eduardo idea tiene una confusión. Discúlpame, Eduardo, creo que tiene alguna confusión con este tema, porque, por ejemplo, el derecho a la vivienda, como bien decía Andrea, como dijimos en un inicio, también el trabajo de la Constitución o la función que cumple en realidad es determinar cuáles son los principios y valores que tienen la sociedad y los estados, ¿verdad? Cuáles son los derechos y las garantías y las institucionalidades. Por tanto, la Constitución en sí misma no va a garantizar que cada ciudadano tenga una casa, pero sí va a garantizar el derecho a la propiedad, por ejemplo. Y el hecho de que tú puedas o no tener una casa tiene relación con otras cosas, a lo mejor, como decías tú, con aumentar subsidios del Estado para las clases más vulnerables, o etcétera, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es conseguible que haya gente de 80 años que tenga que trabajar y que no tenga que comer. Hoy día es altamente lesivo, es súper grave, es una preocupación social. Pero por otro lado, no es menos cierto que eso no es materia que se pueda regular en una Constitución. O sea, el problema sobre el apruebo y el rechazo, hay muchas cosas que no funcionan bien en nuestra sociedad hoy día y que es motivo de todas estas críticas que tienen, pero como decía Andrea, en realidad son materias de ley en su gran mayoría. Entonces, de repente, hay que revisar un poquito más la Constitución y un poquito más las leyes y proponer también cuáles son estas respuestas, porque mi percepción, y es mi opinión, es que lo que hace falta es voluntad política para crear nuevas leyes que sean capaces de dar una solución social a estos problemas de gente con escasos recursos, gente que es más vulnerable, a fomentar de repente la igualdad en algunas cosas, qué sé yo, pero el derecho a la salud, a la educación, son derechos que sí están en la Constitución garantizados. El problema de repente es que hace falta una ley que permite ejecutar mejor. Que lo lleve a la el práctica. ¿Puedo decir algo? Que me gustaría dar la palabra, que no he podido hacerlo, primero a Consuelo, después a Nicole Majo. y después a Majo, por favor. Y a Yasmín igual levantó la mano. Ya, también Yasmín. Pero Consuelo, me dijiste antes que no estabas de acuerdo. ¿Con qué punto no estás de acuerdo? ¿Conchu? Hola, sí. Bueno, me perdí un poco. A lo que yo me refería, que estaba hablando, claro, percibí como que hay un miedo y no sé cuál es el fundamento que tienen de que las personas no van a estar calificadas para reescribir la Constitución. O sea, no sé qué noción se tiene que las mismas personas que la están demandando los cambios van a ser los que la escriban. O sea, está bien, la ciudadanía habla y expresa lo que quiere, pero las personas que están al mando y al cargo son personas que tienen las capacidades para redactar acorde y no escribir cualquier cosa y que va a quedar un caos total por hacer un cambio. O sea, yo creo que hay un miedo al cambio más allá de que las personas van a estar calificadas o no. Eso es lo que yo Importante, ¿verdad? creo. Es verdad, el cambio en realidad es lo que mueve a la gente, más que el que estén calificados o no. Porque, a ver, pongamos las cosas más o menos más o menos racionales. Si esto llega a ser un plebiscito, vamos a tener que nombrar, o sea, no nosotros, pero nosotros quizás vamos a tener que votar por ciertas personas. Y no vamos a votar por un pelagato cualquiera. Quizás sí una persona que nosotros conozcamos y que sepamos que sabe sobre un tema en específico. Alguien en quien confiemos personalmente. Y que va a saber interpretar correctamente las demandas que están haciendo las personas. Exactamente. Ya. Jonathan, ¿querías decir algo? No, era una acotación. Dale. ¿Quién viene ahora? Porque también levantó la mano Constanza Peña. Sí, primero... Pero antes de Connie viene... No, primero viene Nicole, después Majo y después de eso viene Connie Peña. Y la Yas. No, después viene Yasmín y después Connie Peña. Ya. Ya, ¿quién entonces ahora?
Nicole, Yasmin, cualquiera quiera, la primera que quiera hablar. Se me perdió este orden. Majo iba primero. Ya, Majo, entonces, ¿quieres decir algo? Hola chicas, sí, no, acorde a lo que decían de, derecho a la vivienda, jubilación, etcétera, son derechos constitucionales que ya están garantizados en Chile, como también lo están en Argentina. Yo creo que más que una reforma constitucional, en Chile quizás lo que falló o lo que se quebró y hay que volverlo a armar es el contrato social. Creo que eso es más importante quizás que una reforma constitucional. Yo darle el ejemplo de Argentina. Argentina tenés derecho a la vivienda, tenés subsidios estatales de créditos estatales, tenés planes de vivienda, tenés todo lo que el Estado te pueda llegar a dar y aún así es inaccesible. Los costos de los créditos estatales son mayores que de los bancos privados y terminás con un déficit habitacional en Argentina inmenso. Argentina tiene por ley y por constitución todo lo que ustedes han opinado y el déficit en Argentina habitacional es inmenso. Tenemos jubilaciones estatales en donde la mayoría de las jubilaciones son las mínimas, porque el Estado, ¿sí? El gobierno kirchnerista a partir del 2003 estatizó las AFJP. Las AFJP eran una administración privada en donde las personas que trabajaban hacían un aporte mensual a una caja privada para que el día en que se jubilase poder cobrar su jubilación. El Estado estatiza esas AFJP y hoy personas que, por ejemplo, no manejo muy bien el cambio de dinero, pero para que se den una idea, personas que hoy podrían estar cobrando en Argentina jubilaciones de 60.000 pesos en Argentina, hoy están cobrando 20.000 pesos, un poquito más arriba de la mínima. Y el manejo de las jubilaciones, lamentablemente, es para equiparar para abajo, porque con las jubilaciones estatales, lo que en Argentina es que nos pasan. Están las personas que aportaron toda su vida y están aquellas jubilaciones de beneficio, entre comillas, de aquellas personas que nunca aportaron y porque hoy tienen 60 años y porque hoy no pueden trabajar, también cobran lo mismo que aquellos que aportaron toda su vida. Entonces, lamentablemente, yo veo que quizás los derechos están garantizados en igual de constitución, tanto en Argentina como en Chile. La gran diferencia es la inmersión del Estado como regulador y principal protagonista en la gestión de esos derechos o del mercado. En Argentina quedó demostrado que cuando el Estado se mete en vivienda, en salud o en lo que fuera, es un déficit. En Argentina tenemos salud pública y hace 100 días hoy se cumplen que estamos en cuarentena porque todos los días nos vienen amenazando que el sistema de salud está por colapsar. Entonces, que sea una salud pública enteramente financiada por el Estado no quiere decir que sea correcta. Sí se necesitan, como vuelvo a reiterar, leyes en Chile que garanticen las necesidades que están emergiendo en la sociedad, por supuesto, pero que el Estado se haga cargo de la salud, como pasó en Argentina, no es garantía. Hoy nosotros tenemos 100 días de cuarentena, tenemos 1.200 muertos, no tenemos testeos, porque el Estado no compra los hisopados para hacer los testeos de coronavirus, y tenemos salud pública. Y en el mundo dicen, Argentina tiene salud pública, y todos los días, hace 100 días, nos dicen de que va a colapsar el sistema de salud. Y es mentira, o sea, es mentira ¿por qué? Porque la salud pública en Argentina es un déficit. Es lo mismo que la educación. Nos jactamos de tener educación pública y cada vez es menor la matrícula de jóvenes que acceden a esa educación, entre comillas, gratuita y pública. Entonces, no es garantía de que porque esté en la Constitución o esté en una ley, o sea, estatal, de que realmente se cumpla, y Argentina es el fiel reflejo de eso. Eso quería decirles. Muchas gracias. Qué buena acotación. Sí, qué interesante lo que acabas de decir, porque no hay mucha información, o sea, hay información sobre lo que pasa en Argentina, pero no es como que haya tanta información al respecto como de una persona que viva ahí. No es como que tengamos un bombardeo de información Y se suele mencionar, como decía Majo, que claro, que Argentina es un país que tiene educación pública, gratuita, salud, y ya vemos que en realidad no funciona tan bien como se muestra de repente al extranjero. Argentina tiene buenos eslóganes, o sea, salud pública, educación pública, son eslóganes que venden, pero que en la teoría no se cumplen.
no se cumplen, la salud pública no se cumple. Vuelvo a reiterar, Argentina teniendo salud pública tiene la cuarentena más larga en el mundo, 100 días encerrados, porque todos los días te dicen que colapsa el sistema sanitario. Para que ustedes se den una idea, Argentina, el Estado, el Ministerio de Salud de Argentina es el que monopoliza la compra de los hisopados. No hay ningún sector privado que pueda comprarlos porque salen carísimos y el Estado no te lo permite. Entonces, hoy en Argentina tenés más del 40% de las personas viviendo en la pobreza, que a esas personas no les llega ni la salud pública, no les llega ni la vivienda, no les llega ni la educación. O sea, personas que hoy en día, por ejemplo, no tienen red de cloacas, no tienen agua potable, personas que no están con conectividad. Y estamos hablando de un estado un estado inmenso, un estado súper inmenso, que yo recién escuchaba cuando hablaban de los sueldos. En Argentina lo primero que se pidió con la crisis de la pandemia es que los políticos se bajen los sueldos. Todavía estamos esperando. El presidente dijo que él cobra por su trabajo, por ende no tiene la necesidad de bajarse el sueldo. Y son sueldos, por eso les digo, chicos, son sueldos inmensos. Acá Consuelo dice que no hay comparación, que la educación en Chile es mucho mejor, en Argentina es mucho mejor. No todos pueden acceder en eso te vuelvo a reiterar, no todos pueden acceder a la educación en Argentina. Que sea pública y que sea libre no significa que sea de igual acceso, porque para ir a la universidad tenés que pagarte el transporte, para ir a la universidad tenés que pagar los apuntes, para ir a la universidad lamentablemente los sectores más bajos tienen que trabajar y las jornadas universitarias en Argentina son full time, o sea, quien va a la universidad no puede trabajar en la parte privada. En eso es totalmente refutable que cada vez la matrícula argentina es mucho más baja. Sí, obviamente para extranjeros, esa siempre fue nuestra crítica, para los extranjeros sí es mucho más barato venir a estudiar a la Argentina porque no pagan matrícula y con eso les sale más barato pagarse la vivienda o lo que fuera. En Argentina no, en Argentina sí, entiendo que lo que sale una mensualidad en Chile, pero comparar las matrículas que tiene Chile con Argentina y no hay mucha diferencia, siendo que en Argentina la educación es pública y sí es una educación de calidad, eso yo no lo niego porque defiendo las universidades de mi país, pero no ha abarcado a todos los jóvenes. Hoy tenemos más jóvenes con problemas educativos que no pueden complementar sus ciclos, porque hay algo más importante antes de la educación universitaria, que es el trabajo. No accede a la universidad porque en Argentina falta trabajo para los jóvenes. Y eso está garantizado en la Constitución, pero no está garantizado en los hechos. Creo que es súper importante lo último que dijiste, Majo, que me llamó mucho la atención porque aquí también pasa algo parecido. Acá hay mucha gente que quizás estudió en las universidades y en institutos, pero no tienen mercado laboral donde entrar, porque el mercado laboral está derrotado. El mercado laboral en Argentina es muy precarizado para los jóvenes. O sea, el mercado laboral para los jóvenes que recién salen de la educación media, que quiere decir universidad, secundario, digamos 17, 18 años, el primer trabajo que se les presenta es el de call center. Call center con un salario muy precario, que a muchos obviamente los ayuda a poder sus estudios universitarios. Y los jóvenes no tenemos un trabajo bien remunerado, hay mucha competencia, pero competencia desleal porque los jóvenes no tienen un nicho en donde poder trabajar y formarse. Y en eso es un déficit muy grande que tiene la Argentina con los jóvenes. Por eso muchos jóvenes emigran a otros países en donde les es más posible armar una carrera laboral teniendo 18, 19 años que aquí en Argentina. Claro. Consuelo dijo que no hay comparación, la salud y educación en Argentina es mucho mejor que en Chile solo por el hecho de que todos pueden acceder acá. Acá la mensualidad es de más de 500.000 pesos. Esto es real, igual. Por ejemplo, en universidades privadas el arancel puede llegar a ser muy alto. Sí, acá también hay universidades privadas y cada vez las universidades privadas acá en Argentina tienen mayor matrícula. Pero ¿por qué las universidades privadas en Argentina hoy tienen mayor matrícula y muchos de nosotros accedemos a las universidades privadas?
porque más allá que es incuestionable la calidad que tienen las universidades argentinas, como la Universidad de Buenos Aires, la UBA o la Universidad de Córdoba, son sistemas universitarios que no están hechos para la coyuntura actual en donde los jóvenes tienen que estudiar y trabajar. Hoy en la Argentina son muy pocos jóvenes los que se pueden dar, entre comillas, el privilegio de solo estudiar. En Argentina estamos atravesando una crisis muy grande, en donde la universidad lamentablemente no puedes estudiar y trabajar siendo joven acá. Entonces, la matrícula de la universidad privada subió. ¿Por qué? Porque la universidad privada primero te da educación digital, o sea, educación a distancia, que es lo que las universidades públicas no. Y segundo, son horarios más regulados en donde te permiten cumplir una jornada laboral de 4 u 8 horas y asistir a estudiar. Y segundo, también la educación en Argentina, sí, obviamente la UBA, Córdoba, son universidades espectaculares. Pero en los últimos años, desde el 2003 a la actualidad, hay una marcada carga ideológica en las universidades más de sociales y humanidades, lo que ha hecho también que muchos, digamos, no opten por carreras en universidades públicas cuando son de humanidades a una privada. O sea, no solamente hay que quedarse con el eslogan que en Argentina todo es muy lindo, porque si no, no se explica el estallido social del 2001, no se explican las crisis económicas que tuvimos en 2008, y no se explica que hoy Argentina esté en una crisis sanitaria y económica en donde hace 100 días no podemos trabajar. No es todo muy lindo. Majo, me encantó tu participación, la verdad que me encantó. Yo creo que es genial saber sobre estas cosas. La verdad es que yo no tenía mucha idea de lo que pasó en Argentina. Gracias a ustedes. Quiero preguntar algo en específico. Sí. Me gustaría saber, esto es como una pregunta bastante abierta, pero si ustedes tuviesen la posibilidad de elegir alguna cosa que agregara a la Constitución, en cuanto a garantías constitucionales, ¿qué le agregarían? Por ejemplo, de mi parte, como yo estoy cursando ahora el magíster, para mí es muy importante fomentar e incluso proteger más todavía el tema medioambiental. ¿Qué opinan ustedes que les gustaría agregar? Cuéntame. No, disculpa, que hace rato había levantado la mano Constanza y Yasmín. Ay, perdón. Sobre un tema anterior y nos fuimos por otro tema, entonces darle la posibilidad a las chicas a que puedan opinar respecto de lo que querían. Yasmín. Se me olvidó. Sí. Sí, yo quería, o sea, yo quería acotar que si bien yo estoy de acuerdo con hacer un cambio parcial a la Constitución, hay algunos aspectos de la Constitución actual que deben guardarse para la próxima, y uno de esos aspectos es el respeto a la protección de la propiedad privada, que es bastante importante, sobre todo si alguno de ustedes ha leído Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James Robinson. Ellos son muy enfáticos en señalar que los países que tienen asegurada la protección a la propiedad privada son los que tienen más chance en el fondo de ser países, si no desarrollados, al menos estables. La otra cosa es que creo que uno de los grandes cambios que se demanda en la Constitución y que salieron demandados en las protestas desatadas el 18 de octubre, fueron los abusos de la clase política y no solamente abusos, sino, por decirlo de alguna manera, cierta desfachatez. Eso es en el caso de muchos senadores y diputados que son sorprendidos en conducta, si no delito, poco ética, y la Constitución actualmente no configura, lo único que configura es cesará en su cargo el diputado o senador que llame abiertamente a la infracción de las leyes, pero es algo muy laxo. Entonces yo creo que debería haber un mecanismo, más severo, establecido en la nueva Constitución para que los diputados o senadores que se vean efectivamente sorprendidos en conductas que riñen mucho de la ética, si no son delitos, al menos también, los delitos se juzgan en la respectiva instancia judicial, pero debería haber un mecanismo mucho más severo para sancionar a esos diputados y senadores que se portaron mal, de alguna manera, que puedan cesar en sus cargos.
O sea, que se establezca también la renuncia al cargo, porque, o sea, todo el mundo, por ejemplo, cuando pillan a algún diputado o senador en algo malo, empiezan a pedir que renuncie, siendo que el diputado o senador no puede renunciar porque no está establecido ese mecanismo en la Constitución. El único caso en que renuncia es cuando lo nombran para ser ministro o subsecretario, pero no cuando lo pillan en una conducta indebida. Sí, qué interesante acotación, Yasmín. Eso yo comparto, creo que también es digno para estar establecido en la Constitución, conductas que sean dignas al cargo y establecer también una sanción a través de una ley especial, porque ellos tienen una mayor responsabilidad también respecto, y es aún más lesivo que sea un diputado o un senador el que se encuentre en conductas que contravienen la Constitución y las leyes. Ahora le vamos a dar la palabra a Constanza, que quería mencionar algo. Hola, Constanza. Hola. ¿Aló, ¿Puedes aló? Sí, puedes hablar. Tienes la palabra. Sí. ¿Tiene el micrófono activado o no? Sí, no lo tiene. A ver. A ver, ¿aló? Tienes que activarlo, Constanza. A ver, yo te lo activé. Creo. No. Sí, No. yo sí lo escucho. ¿Sí? Chuta. Entonces te lo estaba Yo lo desconectando. escucho. Constanza, ¿estás hablando? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. No podía conectar, o sea, no podía poner el micrófono. Chicas, yo quería Excelente. preguntarles, a propósito de lo que estaban hablando, como volviendo un poquito atrás, de que por qué piensan que hay como una desinformación en la ciudadanía que confunde las cosas que puede ser de la Constitución o de las leyes. Porque me llamó la atención lo que decía Eduardo, que él quería cambio de horario como diferenciado para el sur, para el norte, para el centro, y pensaba que podía estar la Constitución. Y a mí me parece que por qué como que se induce tanto el error, porque la gente piensa que teniendo una Constitución nueva vamos a tener derecho a la vivienda, o al cambio de horario, o que me den, no sé, un bono. ¿Puedo hacer una acotación a eso? No, mi pregunta es que ¿por qué la gente tiende a pensar eso? ¿Por qué es como generalizado que se piense que pueden darse bonos en la Constitución o el cambio de horario o que me van a dar una vivienda si se Quiero cambia la aclarar Constitución? algo. ¿Cómo se llama, Constanza? A lo que yo me refería a eso, ¿cómo se llama? Son como casos aislados. No son como... son realidades que existen en distintos lugares. No significa que la Constitución tiene que garantizar esas cosas. Es como para decir, ¿cómo se llama? Que en la zona sur existe esta realidad y en la zona norte existe esta realidad. Es un ejemplo nomás. Perfecto. Muchas gracias, Edo. Joaquín Rivas quiere opinar al respecto de la pregunta de Constanza, perdón. Hola, mira, yo soy Joaquín Rivas. A mí me conoce Yasmín. ¿Ya? Perfecto. El tema es el Ahora te siguiente. conocemos todos. Ya, yo soy ingeniero civil en computación y normalmente trato con clientes, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Escucho lo que necesita el cliente. ¿Cierto que el cliente siempre tiene la razón? Pero después tengo que convertirlo a algo que entienda el equipo de trabajo, porque el cliente sabe lo que quiere, pero no cómo lograrlo. ¿Sí? Para eso hay gente especializada que lo lleva a cabo. ¿Qué pasa con este tema? El problema principal de todo lo que pasó el 18 de octubre es un tema de falta de representatividad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que, bueno, hemos tenido 30 años donde nos dijeron crecer con igualdad, que nos dijeron que íbamos a llevar el camino al desarrollo, que íbamos a tener salud, que íbamos a tener educación, etc. No, se nos han dicho muchas cosas, ¿ya? Pero en términos del cumplimiento de todo lo prometido, no ha sido tal. Y normalmente, ¿a qué se ha apelado para no conseguir los objetivos? Los partidos políticos normalmente se han descargado en que no han tenido la cantidad de parlamentarios para poder llevar a cabo su iniciativa. Y sacando la cuenta, los únicos gobiernos que han tenido mayoría parlamentaria han sido los de Bachelet. Y han sido mayoría 50%, no alcanza el quórum, ¿sí? Ahora eso también es, claro, y después el primer paso para tratar de
tener mayor poder para tomar esas decisiones, fue sacar el sistema binominal, que en realidad, en términos de proporcionalidad, el sistema actual sigue siendo lo mismo. En términos de ingreso, es lo mismo también. Porque, por ejemplo, para ser candidato, uno o pertenece a un partido político, o tiene que partir juntando una cantidad de firmas, que significa, por ejemplo, yo en el distrito 10, tendría que juntar 7,5 millones de pesos para ser candidato. Solo para presentarme, solo con las firmas notariales. Entonces, claro, dicen, no, es que hay que dar cupos para mujer, para pueblos originarios. Yo no sé qué tan representados están los trabajadores hoy en el Parlamento, porque de hecho yo creo que fácilmente un 50% nunca ha tenido un trabajo formal de 9 a 6 en un cargo que no sea gerencial. Entonces, la desconexión que hay entre la gente que va a aumentar cada vez más en el tiempo, entre la gente que es elegible para llegar al Parlamento y la vida de las personas como uno, ¿está ahí? Se va agrandando. Y eso, por ejemplo, claro, yo represento, yo soy parte de un sector que está súper bien parado por la carrera que estudié, pero también tengo mi techo. O sea, hay temas donde yo ya no voy a entrar a cortar porque no... O sea, para poder, por ejemplo, tomar decisiones políticas, yo no tengo ninguna alternativa para poder llegar a ese punto. ¿Sí? Imagínate que habiendo estudiado y todo, la gente que es de otras circunstancias, no sé, mi ex esposa trabajaba en La Pintana, y allá, o sea, los profesores ni siquiera le inculcan a los alumnos que estudian porque es imposible que lleguen a nada. ¿Sí? O sea, el acceso a la educación es un problema porque el nivel educativo y los problemas anexos de la educación, o sea, por ejemplo, en la casa no los ayudan con las tareas, porque no pueden, o las carencias de plata, de comida, etcétera, son tan grandes que es imposible competir. Entonces, no dudo que el problema parte arreglándose de la Constitución, sí, pero el problema es que la falta de representatividad igual va a provocar de que la gente busque cuál es la primera razón, y ahora aparece la Constitución, pero el problema es que no hay acuerdos políticos, en realidad la política no conoce los problemas que pasan bajo el 80%, bajo la línea de las 520 lucas, e incluso, por ejemplo, en el debate hoy se habla del tema de la pobreza, que bienvenido, porque hace 10 años que en ningún programa político se habla de la pobreza, pero se habla como una cantidad de plata. Se dice, no, lo que pasa es que 450 tiene que ser el bono para la pobreza, y es porque, por ejemplo, los gobiernos de la concertación, que son los que tuvieron más tiempo, la definición de salir de la pobreza era garantizar que la gente ganara la cantidad de plata de la línea de la pobreza. Pero eso no se traduce en calidad de vida. Nosotros, aparte, no, como dijo Eduardo, hay distintos costos de vida, pero eso no se ve reflejado, por ejemplo, en canastas individuales que puedan ser accionables. Claro. O sea, estamos, en términos de políticas públicas, estamos atrasados, las leyes llegan tarde. No sé, por ejemplo, no se puede regular Uber porque el trabajo o sea, pagar los sueldos que paga Uber, la gente no lo puede pagar una empresa. Y con el aumento de población, también no hay tantas empresas como para dar tanta pega. Pues entonces tenemos que no legislar sobre cosas que no sabemos de su legalidad, simplemente porque el país no tiene la capacidad de accionar. Claro. La verdad es que yo también comparto el punto de vista de que el problema en Chile es la representatividad. Yo creo que gran parte de la gente que está metida incluso en este diálogo no se siente representado por ninguna figura y cree que sí se siente representado por alguna organización. Por ejemplo, yo dije anteriormente que soy de Renovación Nacional, pero hay harta gente que no me hace sentir representada. Pero sí yo creo que nos falta representación de personas que refresquen estos nuevos problemas y que atiendan a ellos, no que solamente los detecten, sino que también los solucionen. Y La verdad qué interesante lo que decía Joaquín también respecto sobre la falta de conexión de diputados y senadores, por ejemplo, con el día a día, con el constituyente en general. Eso es muy cierto, y yo creo que todo esto siempre radica en la base de la falta de educación cívica. Creo que no conocemos las herramientas que tiene el sistema para poder ayudarnos a conectar esas dos realidades, porque por un lado, por ejemplo, existe la semana distrital, donde va cada diputado a los distritos donde fue electo,
con la finalidad de poder acercar a las personas y preguntar qué es lo que hace falta en la región para luego eso poder traspasarlo a una iniciativa de ley. Pero lo cierto es que la Semana Distrital no tiene mucha publicidad, la gente que va son los militantes activos, digamos, de los partidos, y el ciudadano a pie no conoce esas herramientas, no conoce las instancias, tampoco tiene quizás mucho interés para involucrarse y ellos investigar por sí mismos cuáles son las herramientas del sistema que los va a ayudar a poder dar una solución a todos estos problemas. Entonces yo creo que todo esto siempre radica en la falta de educación cívica, en que no entendemos de qué se trata el sistema, no conocemos nuestras herramientas, sabemos muy poco sobre las obligaciones que tenemos conciencia de los derechos, pero no sabemos tampoco cómo ejercerlos. Entonces ahí hay un tema grave sobre desinformación también. La verdad es que aquí Nicole puso algo súper importante que de hecho también lo comparto, que dice destituir a parlamentarios que no nos representen, que no hagan una declaración de patrimonios e intereses y a los que no cumplan con sus deberes de asistencia e iniciativas legislativas. Además de exámenes de drogas cada 6 meses, esto agregaría a la Constitución. El poder legislativo es lejos el poder más cuestionado. Y sí, toda la razón. En verdad, quizás voy a un poco citar equivocamente a un cantante no chileno, argentino, pero en realidad nuestros parlamentarios son todos unos dinosaurios. y incluso los jóvenes, yo creo que los jóvenes están muy callados respecto a este tema actualmente porque los que realmente toman el poder son las personas, exactamente, Chale García, pero los que toman realmente el poder son las personas más viejas actualmente, son las personas que tienen más poder. Entonces yo creo que el cambio aquí de una figura que nos represente y que realmente vea la realidad, porque la realidad dista mucho de lo que cualquier político actualmente dice. Yo creo que yo no soy muy partidaria, de hecho no soy partidaria de Jadwe, pero yo creo que Jadwe incluso es mucho más cercano a la gente que quizás otro político en cuanto a sus realidades, porque quizás, bueno, no sé qué opinan ustedes. No es mi... Oye, no me encanta Matei. La Matei es bacán. Sí, yo la adoro. Power. Pero bueno, son las 8:23, eso termina a las 8:30, así que si quieren aportar algo más sería genial, lo pueden hacer ahora. Antes de ir cerrando. ¿Quiero hacer una acotación? Perfecto. Ya, mira, con respecto a lo que habló Joaquín, de la falta de representatividad que tiene la ciudadanía, estoy de acuerdo, pero eso también nace siempre del mismo problema que es falta de educación cívica. Porque tienes que pensar que si bien llega un parlamentario, un diputado en la feria, en plena campaña, ofreciendo, por ejemplo, nuevas luminarias o mejorar las plazas, y la persona vota por él, dice, oh, pero no cumplió las promesas de campaña, que fue lo que dijo Joaquín en el ejemplo. Y el tema es que si supiese que esas atribuciones le corresponden a un alcalde y no a un diputado, se daría cuenta de que, claro, todos los diputados y parlamentarios que están elegidos son porque dicen A, pero hacen B, porque la gente no sabe cuáles son las funciones y atribuciones. Y esto recae siempre en educación cívica, porque la gente no entiende a lo que va todo lo que está ocurriendo. Es más, en la Revolución Pingüina, cuando tenían problemas con el tema educacional, sin ir más lejos, iban a reclamar, por lo menos en La Serena, al frente de la Intendencia. Y no sé si se dan cuenta que en el caso de que quieran reclamar por el tema de las directrices que no estén de acuerdo, está la Seremía de Educación. En el caso de que quieran reclamar con respecto a la infraestructura y presupuestos, está el municipio que tiene encargado todas esas atribuciones. Y van a molestar a la Intendencia como si tuviese facultades y atribuciones. Entonces el tema es que las mismas personas que ya se manifestaron, ahora con el pseudo estallido social, son personas que están pegando palos de ciego. Insisto, le falta educación cívica, no saben qué es lo que quieren ni cómo tenerlo. Y esto es de verdad, es desinformación. Pero para darle el tema de valor a la representatividad, lo que sí se podría hacer como propuesta de solución, que eventualmente podría estar en la Constitución, sería darle valor al voto en blanco. Se hace en países comparados en el que si no se tiene, el candidato no cumple un quórum, se cambia la lista completa y se propone una nueva lista. Eso sí se podría hacer ahora, con eso sí se mejoraría la representatividad, en la medida de que los candidatos que hay no alcancen el quórum, cambiarlos por otros. De esta forma se tendría un mayor mecanismo en el que el voto blanco o el silencio demuestre que es porque no representa a la población, o por lo menos los que están inscritos en el sistema electoral. Y eso quería aportar como propuesta de solución. Muy Yo buena creo propuesta. que podríamos...
es una muy buena propuesta. Creo que es una forma importante de cómo la gente se manifiesta hoy día a través del voto en blanco, en el fondo demostrando un descontento, y en nuestro sistema no tiene ningún valor. Por tanto, si la persona votó en blanco o no votó, se deja al margen y trabajamos con los que tuvieron una participación, entre comillas, un poco más activa. Así que es una súper buena propuesta, darle un valor al voto en blanco y tomarlo en consideración que la gente se está manifestando, de que no hay representatividad y por tanto cambiar una lista es una excelente propuesta. Muchas gracias. Sí. Podríamos, como Lola, hacer clases de educación cívica. Tener invitados. Apoyo la moción. Sí. Y aquí voy a ser discriminadora, pero toda mujer que quiere incluirse dentro de Lola, que es Ladies of Liberty, en verdad es libertad, para que cualquier mujer haga lo que quiera con su vida, se quiera unir también, proponer proyectos, sería genial. Estamos trabajando en eso. Tenemos un excelente community manager actualmente, Daniel. Y aquí el apoyo de las chicas es bastante positivo. Bueno. Así que ya tengo anotado las próximas cosas que podemos hacer. Ya, genial. Vamos a tener más invitados. Bueno, muchas gracias por asistir. En realidad fue bacán saber de todos. Genial, de hecho me encantó. Gracias a todos por la participación. Fue muy grato poder crear esta instancia con todos ustedes y poder compartir un poco nuestras opiniones y poder escuchar también las de ustedes y dar a su vez, dentro de las posibilidades, propuestas de solución. Encuentro que eso es muy, muy enriquecedor para este debate. Efectivamente, para ayudar también a otros a aclarar sus ideas, porque hay varios que están todavía indecisos. Sí. Muchas gracias a todos por la participación. Sí. Muchas gracias a todos y también las argentinas. Sí, las vamos a estar invitando. Sí, de todas maneras, tremendo apoyo. Gracias. Chao a todos. Ya, hasta luego también. Está súper Chao. bien. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Vamos a hacerlo acá. Estoy deteniendo la grabación.